Buenas amigos, ¿qué más? El día de hoy venimos a hablar de la globalización financiera. Mi persona, Adrián Lara, mi compañera Dana Ramos, mi compañera Scarlett Barrios, mi compañera Juliana Escantillo y mi compañero Pedro Castro. Globalización financiera. La globalización financiera se puede considerar como los cambios que afectan los principios del funcionamiento de las finanzas. Es la correlación entre la liberación de los sistemas financieros nacionales y la integración internacional. La globalización financiera interactúa sobre las condiciones de incremento en las economías e interfiere con una inestabilidad repetitiva que aumenta las crisis financieras recurrentes. Estas crisis traen consigo la extensión de la liberación financiera en los países desarrollados, finanzas de mercado y capitalismo patrimonial. La globalización financiera es una transformación correlacionada entre los sistemas financieros y el cambio del régimen de crecimiento en los países de capitalismo avanzado. Su lógica financiera nueva es comparada con la que existía cuando su crecimiento financiero permanecía de forma constante. Los principales actores son los inversores institucionales. Primero, la transformación de los sistemas financieros. En la década del 70, los principales problemas financieros y económicos se derivaron a la transformación del sistema monetario internacional. Procedió a pasar de un sistema regulado gubernamental a un sistema movido por los mercados, liberando los flujos internacionales de capital. Podemos observar que los déficits estaban financiados por las reservas oficiales de cambio en condiciones de cambio fijo. 2. Una nueva lógica financiera. Los diversos factores mostrados ya han transformado totalmente la perspectiva de las finanzas en sus estructuras. El problema central de las finanzas es el de resolver la tensión entre la necesidad de liquidez de los ahorristas y la inmovilidad de los capitales necesarios para crear valor. Los bancos resuelven esta tensión por medio de la transformación de depósitos líquidos en créditos que conservan en el balance hasta su vencimiento. Globalización financiera y crecimiento en los países desarrollados. En el capitalismo patrimonial contemporáneo, las diversas finanzas impulsan la economía real, mientras que en el régimen de crecimiento de los gloriosos 30 había acumulación de capital. Debido a la movilidad sucesiva de optimismo y pesimismo de los mercados financieros, existen factores inestables, provocan problemas más marcados en el precedente régimen de crecimiento. Una dinámica cíclica. Las finanzas de mercado vueltas hacia la aparición de los precios de los activos estimulan fuerzas procíclicas en la formación de la demanda global. Como contrapartida, la exigencia de rendimiento financiero ejerce sobre la oferta global una precisión que la hace más flexible. La lógica financiera actúa sobre los dos componentes de la demanda privada, el consumo y la inversión. En lo que se refiere a los hogares, en la fase ascendente del precio de los activos financieros, la riqueza se acrecenta en relación con el ingreso disponible. El antiguo régimen de crecimiento favorecía los rendimientos de escala en la producción industrial. La economía de capital proviene de la reestructuración de las empresas, que al mismo tiempo ha sufrido una competencia más dura en el mercado productos, una mayor exigencia de rendimiento de los fondos propios y un fuerte acrecentamiento del costo del capital. Cuando la oferta y la demanda globales evolucionan de modo parejo con la euforia bursátil. Mi nombre es Dana Ramos y voy a hablarles sobre la regulación macroeconómica por medio de la moneda. Regulación macroeconómica por medio de la moneda. Si es verdad que los indicadores avanzados de tensión en las fluctuaciones de crecimiento se inscriben en las finanzas, el sentimiento del mercado se transforma en una característica que se impone a los responsables de la política económica. El primer ejemplo es el de la euforia bursátil que inquieta al presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, a partir del otoño de 1996. Se trata de una burbuja especulativa que lleva las anticipaciones del crecimiento futuro de las ganancias hacia finanzas insostenibles y por consiguiente anuncia una frustrada recesión, o por el contrario, se trata de una visión prospectiva que persigue una excepcional ola de innovación exportadora de nuevos mercados, lo que implicará un crecimiento más rápido que durante las 2 décadas precedentes. En este ejemplo, si la primera interpretación es verdadera, el Banco Central debe actuar sin tardanza, pero con astucia, para moderar las anticipaciones de modo de iniciar la inevitable desaceleración sin provocar una recesión franca. El segundo ejemplo es el del crack de los mercados de obligaciones en 1994, a fines de 1993. Y ahora sólida la recuperación de la economía americana después de la recesión de 1990 y 1991. Las finanzas públicas mejoraban rápidamente y las ganancias aumentaban.
de modo que los mercados de obligaciones proveían la continuación de una baja de las tasas de interés a fines de 1993. Estos ejemplos muestran que en el universo de los mercados financieros, la política monetaria menos instrumental o normativa que comunicacional. Esto sucede porque ella debe tener y tomar en cuenta la sensibilidad de los mercados financieros. Liberación financiera en los países en desarrollo. Desde el comienzo de la década del 90, la liberación financiera desbordó ampliamente las fronteras de los países desarrollados. La apertura ante la entrada de capitales fue un poderoso incentivo para reformar los sistemas financieros de los países en desarrollo. Soy Adrián Lara y les vengo a hablar las razones de la apertura financiera. A fines de la década de los 60, Argentina y Chile habían realizado una tentativa abortada y ruinosa de liberación financiera. Con independencia de estos casos aislados, el endeudamiento internacional de los países en desarrollo, luego de los choques petroleros, había sido propio de los estados o de agentes garantizados por estos. La liberación financiera fue recomendada para mejorar la rentabilidad del capital en los países con un fuerte potencial de crecimiento industrial. El anclaje nominal de la tasa de cambio al dólar reemplazó las tasas de cambio flexible para alentar la movilidad de los capitales, reduciendo los riesgos cambiarios. En América Latina, las entradas de capital sustituyeron un ahorro interno que se hundió en el sector privado. De este modo, financiaron el consumo de las clases sociales acomodadas. México fue el caso de escuela, con una excesiva valoración del 20% de la tasa de cambio real entre 1989 y 1994 y un déficit corriente llevado al 8% del Producto Interno Bruto en 1994. En Asia, los aportes capitales extranjeros resultaron complementarios al del ahorro interno, que siguió siendo muy elevado. Aunque las condiciones macroeconómicas hayan sido diferentes, el factor decisivo de la inestabilidad provocada por las liberaciones financieras fue en todos los casos la fragilidad de los bancos endeudados en dólares y dadores de créditos en monedas locales. Las crisis financieras. Fueron numerosas las crisis financieras inducidas por la liberación de los países de desarrollo. La primera de ellas estalló en México a fines de 1994 y concernía sobre todo a la deuda pública a corto plazo. Luego la crisis de los países emergentes de Asia comenzó en Tailandia en julio de 1997 y alcanzó su paroxismo en conjunto de la región desde mediados de octubre hasta fines de diciembre del mismo año. Estas debilidades en los países importantes de capitales internacionales han sido señaladas hasta el cansancio. Indudablemente tales señalamientos tienen su parte de verdad, pero la insistencia unilateral en considerarlos como únicas causas de las crisis financieras es parcial y peligrosa, puesto que deja de lado la responsabilidad de los prestadores e inversores de los países desarrollados. Sobre todo hace crecer la crisis solo son efecto de la torpeza de los gobiernos y de las instituciones financieras internacionales.